Ya. Ana María, ¿nos puedes contar cuáles son las diferencias que se encuentran entre cubrir noticias en caliente, o sea, del momento, o cubrir eventos que pueden preparar con o incluso meses de anticipación? Bueno, la principal diferencia entre las noticias de coyuntura o las noticias que se viven en el momento es que simplemente ese día sabemos lo que vamos a cubrir. No tenemos una planificación previa, sabemos que ese día está convocada, por ejemplo, una rueda de prensa o a su vez algo de última hora sucedió, ya sea una catástrofe, un accidente, que tenemos que ir inmediatamente a esa cobertura o incluso dejar una que estábamos realizando para poder ir a esa cobertura. Mientras que la cobertura que se planifica con tiempo, que es normalmente la cobertura de investigación, ya lleva varios días con una planificación previa que se coordina con el consejo editorial de este caso el canal de televisión, sabemos a quiénes queremos entrevistar, pactamos entrevistas previas, entonces en eso difiere básicamente en la temporalidad que tienen estas coberturas, sea una cobertura de seguimiento, que es una cobertura muchas veces de investigación o de seguimiento de la coyuntura, y a su vez la coyuntura, la cobertura del momento, la cobertura en caliente como tú la estás planteando ahora. Creo que lo que principal difiere ahí es la temporalidad y la planificación o no, que puede ser previa o puede ser simplemente de ese momento. Las noticias a veces no nos dan una hoja de ruta muy clara, sino que tenemos que ir detrás de esa y tener conocimiento de toda la realidad para que vayamos a esa cobertura y podamos preguntar no solamente del tema específico que se va a tratar, sino de otros temas que pueden también servirnos para aportar informativamente a un noticiero. Ya. ¿Y qué resulta más retador para un periodista? ¿Las coberturas en caliente o las, como dije anteriormente, las que te dejan la libertad de investigar sin presión, por ejemplo, los Panama Papers? Yo creo que las dos tienen retos muy claros, específicos. Por ejemplo, el reto del día a día, de la cobertura de coyuntura, de lo que pasa todos los días ininterrumpidamente, que sabemos que el presidente a veces nos marca una agenda, que en la sabatina dijo algo y que hay que seguirlo durante la semana. Entonces, tenemos un reto ahí importante, que es el que nosotros mismos podamos tener ejes informativos. Por ejemplo, si el presidente habló de la medicina prepagada, de la ley aprobada sobre medicina prepagada, a ver, ¿qué otros ejes u otras aristas podemos darle a esa información? No solamente lo que el presidente nos marque en esa información, pero sí tenemos el reto de ir preparados a una cobertura, de poder preguntar sobre otras cosas. Ese es el reto de la cobertura en caliente, de la cobertura del día. Pero la cobertura de investigación, en cambio, nos da esa holgura de poder incluso tener más tiempo para prolongarnos en la información, de poder hacerlo en varias entregas, por ejemplo, en 3, a veces se han hecho hasta 4 entregas sobre un tema de investigación, y podemos tocar varios puntos de vista, podemos incluir a varias fuentes de información, a varios interlocutores, que normalmente en una nota muy pequeña, en el caso de la televisión, que puede ser 1 minuto y medio, 1 minuto 40, no nos alcanza. La cobertura de investigación, en cambio, nos permite esa posibilidad que le aporta informativamente a la gente y a su vez nos permite a nosotros desarrollar un tema de forma mucho más amplia. Entonces creo que no hay que minimizar ni a la cobertura de investigación, que a mí me parece que tiene sus retos, además de ser más rigurosos con la documentación que vayamos a tener, con las fuentes a las que vayamos a entrevistar, y a veces en el camino nos topamos con que hoy no nos pudo atender alguien, no nos recibieron de un ministerio y tenemos que tomar medidas sobre la marcha, como pararnos en un sitio, si es de un ministerio, si es la fiscalía, si es un juzgado, y decir que no nos quisieron atender, que hemos intentado, que hemos enviado correos electrónicos, y esos son los recursos que a veces hemos tenido que hacer en este tiempo mientras hemos hecho cobertura también de investigación. Ya. Y la última pregunta, en el caso de las coberturas del momento, ¿cómo se preparan para salir a reportear la noticia? ¿Hay algún reflejo establecido que como periodista aplica o su reacción depende de la noticia? A ver, estamos muchas veces los medios de comunicación entrelazados en la información que recibimos. Hay chats ahora de periodistas, de prensa, de instituciones públicas, hay correos electrónicos que se envían a nuestros jefes de información, hay informaciones que también nos llegan de primera mano a nuestros teléfonos personales o a nuestros correos personales. Entonces estamos alimentando todo
el día ese paquete de llamados a información durante todo el día. Pueden ser ruedas de prensa, puede ser que alguien va a estar mañana en Quito y podamos salirlo a buscar para hacerle alguna pregunta determinada. Entonces, a veces sabemos qué pasa, que desde el día anterior, qué puede ocurrir el día de mañana porque se hacen convocatorias. Pero si no las hay, sabemos que ese día las instituciones públicas o personajes políticos están llamando a dar algún tipo de información y nosotros los medios de comunicación en la mañana tenemos normalmente una reunión de planificación del día y en esa reunión establecemos quiénes van a hacer ciertas coberturas. A veces hay reporteros que están claramente definidos en los temas políticos, electorales, económicos, legislativos, judiciales. Y es así como vamos organizando nosotros nuestro abanico para la pauta que tendremos en el noticiero, por ejemplo, del mediodía y obviamente en el de la noche. El de la noche normalmente repite cierta información del noticiero del mediodía y también el de la noche repite información a los noticieros de la mañana. De esta manera vamos nosotros alimentando nuestro abanico, nuestra pauta informativa durante el día, pero no siempre podemos prever. A veces llaman a una rueda de prensa de emergencia y tenemos más que media hora para poder llegar hasta el lugar y bueno, nosotros los periodistas estamos para eso, para intentar a veces olfatear también un poco la información de dónde puede venir y en el día a veces complementamos nuestra información con algún analista, con algún experto en ciertos temas. Si estamos hablando de un anuncio económico, lo complementamos con un entrevistado. Siempre la información tiene que ir complementada con otro tipo de fuentes, contextualizada, y creo que ese sí ha sido un reto todos estos años para los periodistas. Más allá de que exista o no una ley de comunicación, nosotros hemos podido tener la posibilidad de mejorar nuestro trabajo, no por una ley, sino por nosotros mismos, hacer de esta profesión un poco más rigurosa, más disciplinada en nuestra búsqueda de fuentes informativas y de complemento de la información. Gracias.